Les voy a presentar al siguiente expositor. Es el licenciado Guillermo Schweinheim. Le pido que se acerque al escenario. Le agradecemos su participación. Y el eje con el cual lo invitamos a Guillermo a participar en este encuentro tiene que ver con tener su visión acerca de cómo ve la acción de gobierno. Es decir, desde la visión de los responsables de la acción de gobierno, ¿cómo ve el problema de la formación de capacidades para enfrentar problemas crecientemente complejos? Y así como estamos invitando dentro de lo que son los actores de gobierno a la dirigencia política, al estrato técnico político y a los equipos de gobierno. En el caso de Guillermo nos pareció muy interesante poder contar con su visión desde la alta dirección política. Guillermo es licenciado en Relaciones Internacionales de la Universidad del Salvador y es actualmente presidente de la Asociación Argentina de Estudios de Administración Pública desde el año 2006. Es también director ejecutivo de la Maestría en Auditoría Gubernamental de la Universidad General San Martín y ha sido su secretario general entre 2007 y 2009. Es docente de posgrado en diversas universidades nacionales y se ha desempeñado como consultor de los organismos internacionales y ha publicado revistas especializadas en congresos y seminarios. Muchas gracias, Guillermo, y te doy la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias a SIGOP por la invitación. Y sí, supongo que he sido invitado por haber tenido algunas responsabilidades desde hace bastante tiempo en la formación de la alta dirección pública, tanto en el Instituto Nacional de la Administración Pública como en el Tribunal de Cuentas de la Nación, también en diversas universidades, pero me vi tan apabullado por este tema que cada uno se reconocía como militante político. Voy a decir que yo también soy militante político desde que tengo 17 años, que soy peronista y que no reniego, digamos, de mi militancia política a pesar de la expertise técnica. Así que felicito a los que me antecedieron por reconocer tan abiertamente su vocación por el bien común y por la política partidaria, pero yo no voy a hablar de esto porque para esto no he sido convocado. Y lo que quiero, y si bien efectivamente en algún momento tuve responsabilidades en materia de políticas públicas, de formación de la alta dirección pública, y también he participado desde distintas experiencias de formación de cuadros políticos y sindicales, yo voy a tratar de reflexionar con ustedes desde una perspectiva, si se quiere, más académica. Y no estoy representando a mis colegas de la Asociación Argentina de Estudios de Administración Pública, que agrupa a todos los expertos, profesores y responsables y actuales responsables políticos de áreas de administración pública o reforma del Estado, modernización del Estado, sino que hablo exclusivamente a título personal, más allá de que la asociación ha auspiciado fervientemente el encuentro. Bueno, efectivamente yo he sido convocado para reflexionar con tres, en todo caso, con tres cometidos, ¿no? Y es sobre el rol de ese estamento, que es la alta dirección pública, que hace la interfaz entre los gobiernos democráticos y el resto de la estructura administrativa. ¿Cuál es el rol de esa alta dirección pública en este contexto donde se están instalando nuevas prácticas que dan en llamarse de gobierno abierto? Eso es lo primero. ¿Cuál es el rol de ese estamento? Lo segundo es qué capacidades debe reunir ese estamento frente a estas nuevas tendencias en materia de gobierno abierto y particularmente en lo que tiene que ver con el involucramiento de la ciudadanía en el ciclo de las políticas públicas. Y finalmente, ¿cómo la preparamos? ¿No? ¿Cómo la formamos? ¿Cómo la preparamos? ¿Cómo la adiestramos? Bueno, esto es lo que me plantea SIGOP, o me ha planteado SIGOP. Bueno, se han dado seguramente hasta ahora algunas definiciones más o menos claras sobre el tema de gobierno abierto.
La que ustedes tienen en este momento en la pantalla tiene como dos componentes. Toda la primera parte y lo que está en la última frase. Y sobre este dilema es sobre lo cual quiero básicamente reflexionar. En general, hay un acuerdo bastante generalizado de que hablamos de gobierno abierto, o aquellos que están elaborando la doctrina del gobierno abierto, lo que sostienen es un gobierno que establece una conversación permanente con los ciudadanos, que escucha lo que dicen y solicitan los ciudadanos, que a partir de ello toma decisiones basadas en la demanda expresada por la ciudadanía, que busca alguna manera de colaborar, no solo en la definición de las políticas públicas, sino también en la definición de los servicios, su prestación y su implementación, que comunica decididamente todo lo que hace, es decir, que da información a la ciudadanía de manera transparente y abierta, y viene después la última frase, y que posibilita la participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones a partir de lo que se debe llamar la web 2.0, redes sociales, etc. Sobre estos dos componentes de la definición, yo voy a centrar gran parte de mi propuesta de análisis en estos 20 minutos que me quedan. Hay algunos acuerdos básicos, ¿no? En general, en los que plantean esta nueva doctrina, ¿no? Ahora, fíjense que yo estoy usando la palabra doctrina. Estoy diciendo que estamos ante la presencia de un corpus de ideas, no necesariamente demostradas desde el punto de vista científico, alguna parte de ellas sí, con evidencia empírica y con cierta construcción teórica, pero es una doctrina. Está diciendo, frente a la nueva realidad, están apareciendo o debemos hacer aparecer gobiernos abiertos. Por tanto, es una doctrina de acción, como tantas doctrinas administrativas gubernamentales que han atravesado, bueno, en realidad desde China y la India, desde los imperios de China y la India hasta nuestros días. Así que cómo los gobernantes tienen que administrar, y gobernar y administrar. Entonces es una doctrina, está lleno de deberes ser, lo que debe ser. Bueno, entonces digo, es una doctrina que en primer lugar lo que plantea es una superación del e-government. Es decir, esta idea de que a través de las tecnologías de información y comunicación, que es una de las grandes revoluciones técnicas de los últimos 30 o 35 años, los gobiernos pueden mejorar la prestación de servicios. O sea que cuando hablamos de gobierno abierto no estamos hablando de e-government. La noción de e-government surge con fuerza en los primeros años 90, claramente. Bueno, los doctrinarios del gobierno abierto dicen esto es algo más, no es simplemente un Estado con tecnología de información que usa la tecnología de información para la prestación de servicios, es algo mucho más amplio. Un segundo acuerdo en la literatura plantea que el gobierno abierto supone transparencia por parte de los gobiernos en cuanto a la comunicación de todas sus acciones de gobierno, tanto sus políticas, como sus servicios, como sus costos, como sus presupuestos, como sus contrataciones y los resultados que han obtenido con los mismos. Cuando digo resultados, no solo lo que produce, sino eventualmente qué impactos se han generado con esas políticas públicas y servicios. Es decir, hay una noción de responsabilización, de accountability. Segundo, supone también un mecanismo de participación ciudadana, especialmente en el debate sobre las políticas públicas, por eso lo de la escucha y la conversación, en el debate sobre las políticas públicas, pero también sobre el control de las mismas. Es decir, que la ciudadanía puede, a través de la información que transmite el gobierno, controlar lo que el gobierno efectivamente está haciendo. Y finalmente hay una idea de que el gobierno abierto supone una colaboración activa entre la ciudadanía y los gobiernos y las administraciones públicas en la mejora y en la prestación de servicios. No solo en la mejora, no solo en la recepción de ideas de la ciudadanía de cómo mejorar los servicios que presta el gobierno, sino también incluso en el involucramiento del ciudadano común o de las organizaciones de la sociedad civil en la prestación de servicios. Bueno, sobre esto hay una
un acuerdo bastante importante. Y lo último, como decían algunos de los que me antecedieron, la idea de que el gobierno abierto supone naturalmente un cambio cultural muy importante en la relación entre gobierno y ciudadanía, o debería suponer un cambio cultural importante, que lo provoca la existencia de las redes sociales. Es decir, esto efectivamente es un fenómeno de los últimos 10 años, que tiene su reflejo en no solo en la acción económica de las empresas o del mercado, sino también en la participación de todo tipo de diferentes grupos sociales y de los individuos en sentido personal, sino que también está provocando claramente, como todo cambio tecnológico implica, una reconstrucción de las relaciones entre gobierno y sociedad o entre sociedad y administración. Y que, bueno, alguna de estas ideas es que este cambio cultural supone ideas de menor jerarquía entre la administración y los gobernados, supone una vocación de la administración por aprovechar decididamente los conocimientos que tienen los ciudadanos, su vocación de colaboración, ideas que están en la base social y que muchas veces los gobiernos, por estar en la cima, no están en condiciones de percibir. Bueno, pero que este aprovechamiento supone efectivamente que esta idea jerárquica de los gobiernos y la administración están cambiando o deberían tender a cambiar. Bueno, sobre esto hay, yo diría, un acuerdo más o menos generalizado en la literatura. Ahora, también hay miradas más radicales sobre lo que significa el gobierno abierto. Porque mucho de lo que yo señalé anteriormente no se aleja demasiado a algunas ideas surgidas a fines de los 90 y principios del 2000, especialmente de la mano del Banco Mundial, que se dieron a llamar la noción de gobernanza. La noción de gobernanza fue una doctrina, yo diría, casi de apuro, desarrollada no solo por el Banco Mundial, pero tomada muy fuertemente por el Banco Mundial, donde la idea es que, bueno, no alcanza con las reformas del Estado, no alcanza con las reformas administrativas, no alcanza con las políticas públicas de favorecer el crecimiento económico, las políticas públicas de combate a la pobreza, o las reformas administrativas de modernización de los sistemas o de introducción de nociones de gestión por resultado, sino que supone un diálogo más amplio con la sociedad civil y con el mercado en la construcción de consensos y en la participación de las organizaciones de la sociedad civil en el debate y la implementación de políticas públicas. Esta es la doctrina oficial de la gobernanza. Críticamente ya sabemos que fue casi como una especie de intento desesperado de legitimación de un capitalismo globalizado financiero que venía reestructurando los estados nacionales, no solo en el capitalismo avanzado, sino en el resto de los países en vías de desarrollo o dependientes, frente a pueblos que se quedaban cada vez más, ciudadanías y pueblos que se quedaban al margen del proceso económico, al margen del progreso social, y que finalmente no entendían lo que sus gobernantes estaban haciendo. Y que por tanto era como urgente retomar el diálogo frente a problemas de legitimación. En esas ideas de gobernanza de fines de los años 90 y principios del 2000, la idea de usar las páginas web gubernamentales como mecanismo de comunicación entre los gobiernos y estas ciudadanías o pueblos crecientemente enojados, para decirlo de alguna manera, con los resultados de las políticas económicos sociales y de las formas de administración gubernamental, ya estaba presente. Por lo tanto, mucho de lo que dije acerca de acuerdos básicos que hay en torno a la noción de gobierno abierto está muy vinculados a la noción de gobernanza. Bueno, las miradas más radicales sobre gobierno abierto lo que dicen es que, bueno, no es una simple no es un simple remozamiento de la noción de gobernanza, porque no supone una búsqueda de legitimación política por parte de los gobiernos, esta idea de abrirse las páginas web, escuchar a los gobernados, establecer diálogo, etcétera, etcétera, sino que supone una cosa más importante, que es que a través de un gobierno culturalmente abierto que utiliza las redes sociales u otros mecanismos que han sido muy bien detallados por el colega de Misiones,
podemos lograr la participación efectiva de la ciudadanía en todo el ciclo de las políticas públicas. Es decir, que no es solamente debatir ideas que los gobernantes o los representantes democráticos postulan, sino que se habilita a la ciudadanía a instalar temas en la agenda política, a participar del debate de ideas, a participar incluso del debate legislativo, dando opinión sobre las leyes que se están tratando en los parlamentos, a participar en la implementación y en la definición de los servicios, en la prestación de los mismos y en la evaluación de los resultados. Eso supone una mirada radical de lo que significa un gobierno abierto. Señalo esto porque es muy importante, porque de alguna manera está planteando ya de entrada, y no lo digo en términos peyorativos, sino en términos positivos, una suerte de utopía de cambio democrático, que es como una suerte de utopía de recreación a través de la web 2.0 de una suerte de republicanismo cívico donde todos los ciudadanos podrían participar. Digo que no lo digo en sentido peyorativo porque las utopías mueven al mundo, más allá de si yo comparto o no estas dimensiones utópicas de la noción de gobierno abierto. Ahora, también suponen estas miradas radicales como una sucesión, no dejan de percibir que hay como una sucesión de tres espacios, ¿no? De tres momentos, ¿no? Que de alguna manera se reflejaron un poco en el panel anterior. Y es esta idea de pasar del e-government, ¿no? Es decir, de la aplicación de las tecnologías de información y comunicación a la prestación de servicios públicos, que implica claramente una idea de no participación por parte del ciudadano. O sea, el ciudadano recibe servicios a partir de las tecnologías de información. Y los doctrinarios de estas miradas más radicales dicen esto además habilita la manipulación de los ciudadanos por parte de los gobiernos, un nuevo tipo de manipulación. A un estadio de participación simbólica, que vendría a ser como el estadio de la gobernanza, es decir, bueno, puedo dialogar, soy escuchado, soy entendido, puedo dejar mis quejas, puedo dejar mis ideas, puedo tener voz, a un tercer momento, ¿no? Que es el estadio de la participación ciudadana efectiva. Y lo cual supone una mirada evolutiva que en gran parte, efectivamente, algunos de estos procesos se han venido dando y de hecho se están dando. Ahora bien, en la mirada más radical, tiene algunos problemas, porque la verdad si uno hace alguna escala de participación política, la verdad que los que fundamentalmente participan son los políticos, sea aquellos que ocupan cargos ejecutivos o bien cargos de representación legislativa. Por cierto, los funcionarios y técnicos de la administración. Por cierto, los expertos e intelectuales, los que participan en el debate intelectual, y los expertos y o tecnócratas que siempre, de alguna manera, remozan las tecnologías de gestión en los sectores públicos, los jueces, por supuesto. Como se decía hace un rato, las organizaciones sectoriales son las que organizaciones no gubernamentales u organizaciones sectoriales que tienden a la participación política, naturalmente la prensa y los periodistas, los interesados. Ahora, en general los stakeholders, ¿no? Pues esto puede ir de un ciudadano común interesado, pero la verdad que los que más participan son los stakeholders organizados, especialmente los que tienen mucho poder en el ambiente empresarial o sindical. Bueno, después los ciudadanos movilizados. En general siempre hay un porcentaje importante en toda sociedad democrática, desde la Atenas clásica hasta nuestros días, de un sector de la ciudadanía interesada en la política, movilizada por la política, que no necesariamente es un político profesional. Y ahora tenemos nuevos ciudadanos movilizados. Cuando digo nuevos, estoy diciendo porque estamos ante un proceso de cambio social enorme. Tenemos nuevos identidades colectivas provocadas por el proceso de cambio de la sociedad industrial desde los 70 hasta la aparición de este nuevo tipo de sociedad, red postindustrial, globalizada, impactada por el neoliberalismo o como lo quieran llamar. Y efectivamente tenemos nuevos ciudadanos movilizados.
desde los jóvenes de clase media, universitarios, los pueblos originarios, por ejemplo en América Latina, muy sometidos a la dominación a lo largo de siglos, las nuevas identidades de género, los movimientos sociales de sectores que fueron excluidos a lo largo del proceso neoliberal y de ajuste capitalista desde el 75 hasta las crisis de fin de los 90 o principios del 2000, o que estamos todavía viviendo hasta el día de hoy. O sea, tenemos nuevos ciudadanos movilizados. Y después tenemos al conjunto de los ciudadanos. Todos estos niveles están en la web 2.0 con mayor o menor grado de participación. Pero lo importante es que no todos tienen un nivel de participación en las expectativas que los doctrinarios del gobierno abierto tienen. Con lo cual, la verdad que la evidencia histórica muestra, y la evidencia empírica actual muestra, que siempre ha sido, en cualquier contexto tecnológico o de método de participación política o de método de organización de la democracia, una minoría la que participa. Por supuesto que hay momentos de gran movilización social y que esto eventualmente puede también incluir la web 2.0, pero estos son como picos, digamos, de movilización. Y esto obviamente supone un problema, ¿no? O sea, están todos en la web, ¿no? Los poderes tradicionales, naturalmente, están acostumbrados a la no participación de la ciudadanía. Seguirán en la web y tratarán de seguir manipulando a los sectores populares y al ciudadano común a partir del nuevo contexto tecnológico. No van a fácilmente abrirse al proceso decisorio. Eventualmente pueden estar abiertos, y de hecho lo están en este momento, a buscar que este nuevo contexto genere mecanismos de participación simbólica, que aumente los niveles de legitimidad de las acciones de los gobiernos. Eso seguro. Por lo tanto, que continúen con una actitud manipuladora. Además, en el tema de la doctrina radical, hay un problema importante que es un problema en cuanto a la participación política plena, que es en la diferente perspectiva epistemológica de todos estos grupos. Bueno, la doctrina del gobierno abierto viene a decir que la conversación entre gobernantes y gobernados, o entre el gobierno y los ciudadanos, la administración y los ciudadanos, puede justamente evitar estos clivajes epistemológicos. Por ejemplo, muchos de los gobiernos toman decisiones no solo sobre la base de perspectivas ideológicas, también toman decisiones sobre la base de un estándar mucho más alto de consideración de los conocimientos científicos acumulados por la humanidad que el conjunto de los ciudadanos. Y esto genera problemas importantes. Por ejemplo, en torno de si tener o no tener energía atómica, sobre si la megaminería contamina o no contamina, y así sucesivamente existen perspectivas muy distintas de las administraciones públicas, de los políticos, de los expertos, de la tecnocracia, de los intelectuales con respecto al ciudadano común. Y de cómo se genera finalmente la legitimidad frente a perspectivas. Recuerdo un plan estratégico del Ministerio de Ciencia y Tecnología de España donde llamaba a los científicos sociales españoles a estudiar urgentemente el problema de la cultura científica del ciudadano común español. Porque sentían que había como una suerte de clivaje enorme entre la perspectiva de políticas públicas basadas en evidencia científica y la mirada del ciudadano común. Y esto parecía como un problema enorme para las administraciones públicas, ¿no? Este tema ya lo planteó de alguna manera Lyotard en su famoso libro sobre la sociedad postmoderna, cuando dice, bueno, finalmente el funcionamiento del sistema mundial, uno diría del capitalismo mundial o de los gobiernos capitalistas mundiales, requiere que haya decididores del sistema, de cómo el sistema funciona, porque si no, no logra funcionar, decía Lyotard. De allí la pérdida de sentido, etcétera, de las ideologías tradicionales y demás. Bueno, esto está presente, esto sigue todavía, esto es un problema. Bueno, de todas maneras, insisto,
las versiones más radicales de la doctrina del gobierno abierto dicen que en esa conversación entre ciudadanía y expertos o administradores públicos o políticos puede construirse una mirada común. Después está el tema de la ética hacker en el sentido amplio, no me estoy refiriendo al trabajo de Pekka Iman en particular, sino a esta idea de mucho ciberactivismo que en realidad cuestiona lisa y llanamente la estructuración del poder, digamos, tiene mucho elemento anarquista como concepción, ¿no? Esto es interesante porque cuestiona los poderes, cuestiona la dominación, pero al mismo tiempo supone un componente todavía más radical en muchos de estos participadores de este espacio de la web 2.0. Bueno, y después está el tema, como ya dije anteriormente, que no todos los ciudadanos participan con el mismo nivel de actividad, estén o no estén en la web 2.0. Bueno, por lo tanto, algunas conclusiones parciales de qué es lo que está significando el gobierno abierto en los países del capitalismo avanzado. Para mí estamos claramente frente a una nueva doctrina administrativa. Insisto en esto de doctrina, no tenemos evidencia científica ni estudios científicos serios acerca de si estamos frente a una tendencia o no. Estamos frente a una doctrina de las democracias avanzadas que intenta atender básicamente el problema de las crisis del funcionamiento de la democracia, que la estamos viendo muy claramente en Europa en estos días, y por otro lado, la presencia de ciudadanos activos en la web 2.0. Bueno, de las democracias o de las autocracias, por ejemplo, de Medio Oriente, algunas de las cuales han caído en los últimos tiempos, y de una participación importante, no necesariamente absoluta, pero importante, del ciberactivismo. Para los que detectan actualmente el poder, esta nueva doctrina puede ser un nuevo mecanismo de gobernanza y legitimación. O bien, porque es cierto que existen en algunos lugares, en algunos gobiernos, por ejemplo el gobierno vasco, el andaluz, en el caso español, políticos sinceramente convencidos de la idea de la posibilidad de aumentar los niveles de participación de la ciudadanía en el proceso de decisión, ¿no? Esto está pasando también. Cualquiera de estas dos cosas está pasando. Me parece que más lo primero que lo segundo, pero esto está pasando. Y por supuesto, para los planteos más radicales, supone una utopía de construcción de una nueva democracia, de un cierto republicanismo cívico a partir de la web 2.0. ¿Qué pasa con las administraciones públicas, entonces, en este contexto, en el capitalismo avanzado? Lo primero que quiero destacar es que la alta dirección pública, en general es una alta dirección pública seleccionada por sistemas de mérito. Es decir, que ha rendido un examen para entrar a la administración, una parte muy significativa de ella. Segundo, que es una alta dirección pública donde eventualmente hay mucho tecnócrata, no seleccionada por el mecanismo anterior. O en aquellos lugares donde prendió la idea de la gestión por resultados o la gerencia pública, por gerentes públicos por contratos de resultados. Esa es la naturaleza de la alta dirección pública en el capitalismo avanzado. Alta dirección pública que ya en la década pasada incorporó la noción de e-government. Hasta ahí llegó. En menor medida, esa alta dirección pública fue impactada también por estas ideas de la gobernanza, es decir, de cómo reconstruir una legitimidad frente a sistemas democráticos que toman decisiones de reproducción del capitalismo financiero europeo y que necesitan mecanismos de legitimación frente a ciudadanías que están cada vez más disconformes con lo que está pasando y lo vemos en estos días. O sea, ese nivel de alta dirección pública incorporó en menor medida esta noción de gobernanza. Y solo acompaña las ideas de una mirada más radical o de apertura a la ciudadanía a los procesos de toma de decisiones a la medida que los políticos lo hagan. La alta dirección pública ya no es una burocracia al estilo weberiano, pero de todas maneras sigue siendo el brazo ejecutor de la política democrática. O sea, si los políticos avancen hacia ideas de gobierno abierto, entonces ese nivel avanzará. Lo que sí está accediendo y eventualmente se está formando en la nueva doctrina, es decir, estas ideas cuentan, forman parte de conferencias, de cursos de formación y eventualmente está participando de algunas experiencias experimentales o parciales. Esto es lo que pasa en el capitalismo avanzado. Ahora, ¿qué es lo que está pasando en América Latina?
Bueno, tenemos una recepción reciente de la doctrina del gobierno abierto, ¿no? En un contexto donde ya no tenemos la democracia de los 90, tenemos otro tipo de democracias. Algunas todavía son del tipo de los 90, por el lado del Pacífico, ¿no? Perú, Colombia, Centroamérica, México, el Caribe. Bueno, o sea, todavía muy influenciadas por el impacto del neoliberal. Pero también tenemos democracias sociales desarrollistas al estilo brasilero, o tenemos democracias que yo llamaría neonacional populares al estilo argentino o al estilo venezolano, o con fuertes componentes de recuperación de las poblaciones originarias, como el caso boliviano o ecuatoriano. Es decir, son otras democracias a las cuales está llegando esta noción de gobierno abierto. Esto me parece que es extremadamente importante tener en cuenta porque es el contexto en que la doctrina llega a Sudamérica. Ahora, cualquiera de estos gobiernos son gobiernos fuertes. Todos los gobiernos son fuertes, por distintas razones. Algunas porque han querido ser fuertes por razones ideológicas y otras porque han sido fuertes porque ha habido una recuperación de la economía y cuentan con mayor holgura fiscal que las que tuvieron en los años 90. Estamos con gobiernos fuertes, en sistemas presidencialistas. Y esto quiero destacarlo porque importa para reflexionar sobre la cuestión del gobierno abierto. Estamos también en un contexto de reconfiguración de partidos políticos y movimientos sociales. Hoy están gobernando partidos políticos y movimientos sociales que hace 10 años atrás no estaban gobernando, o que tenían otra configuración. Y que además lucharon fuertemente para llegar al gobierno, durante mucho tiempo. Tanto desde el punto de vista en su estadio de movimiento social o como partido político organizado. Bueno, por cierto, con distintos niveles, las ideas del e-government, como planteé anteriormente, y de la gobernanza llegaron a América Latina en los 90. Eso está ahí dando vuelta. También vemos que hay un creciente uso de la web 2.0 para la acción política y para la acción social de estos nuevos grupos, o para la acción del gobierno, o para la acción en campañas electorales. Esto está pasando. Por cierto que esto también supone importantes tendencias a la manipulación, ¿no? Del uso de este nuevo contexto tecnológico para la manipulación. Y eventualmente hay mucho ciberactivismo, ¿no? Porque también aquí hay nuevos grupos, nuevos sectores etarios, nuevos grupos de género, nuevos movimientos sociales, etcétera, que han aprendido a usar este espacio para la acción política y social. ¿Qué pasa con la alta dirección pública? Bueno, en América Latina la alta dirección pública no es la alta dirección pública europea o del capitalismo avanzado. En primer lugar, es una alta dirección pública de confianza, es decir, basada en la confianza entre el político democrático que accede a una posición ministerial o de dirección de un organismo o agencia del Poder Ejecutivo y que elige personas de confianza para acompañarlo en la alta dirección pública. También hay bastante componente técnico, ¿no? De los nuevos partidos o los movimientos sociales que durante mucho tiempo pugnaron por llegar al poder. Queda todavía dando vuelta porque hubo mucha gente involucrada en cambios tecnocráticos de los años 90, ahora reconvertidos, eventualmente con otras orientaciones de política pública, pero hay mucha gente que se formó en una perspectiva muy tecnocrática y que está en los gobiernos. Y muy pequeños núcleos de burocracia de mérito, es decir, seleccionado por algún mecanismo de examen o concurso en lugares muy reducidos de las administraciones públicas en general de América Latina. Cada uno de estos tipos representa desafíos distintos para la incorporación de la noción de gobierno abierto. Por ejemplo, directores de confianza política o técnicos que ocupan cargos de alta dirección que son de los partidos o los movimientos sociales, que pugnaron durante mucho tiempo para llegar con sus ideas y su ideología y finalmente lograron la representación ciudadana. Y han hecho políticas públicas en general a favor de sectores sociales o populares
desfavorecidos y que han vuelto a ser reelectos. ¿Qué razón tendrían para adoptar modos radicales si finalmente su lucha política y social e ideológica durante mucho tiempo finalmente fue convalidada por el voto ciudadano? ¿Qué razón tendrían? Bueno, podrían tener razones de mejorar los mecanismos de escucha, como decía el compañero que estaba en la mesa anterior, diciendo bueno, que no solamente lleguen las ONGs tradicionales, sino otro tipo de sectores. Pero en principio son gobiernos que se sienten, o funcionarios que se sienten que están formando parte de proyectos políticos o populares que gozan de alto nivel de representación y que están pudiendo interpretar los anhelos o los sueños populares y ciudadanos. Bueno, a los tecnócratas les gusta bastante poco que el ego opine. Lo mismo que a la burocracia tradicional de mérito. O sea que cada uno de estos niveles tiene algún desafío distinto de cómo incorporar la filosofía o las nociones de gobierno abierto. Pero esta alta dirección pública, este nivel, sí tiene, por supuesto, unos desafíos, porque la doctrina existe, las ideas circulan. Por ejemplo, estamos en este lugar. Bueno, como mínimo lo que tiene que hacerse es cargo de la nueva doctrina. Así, bueno, esto existe. Si esto existe, va a haber mucha gente que difunde estas ideas, que pugne por estas ideas, que pelee porque los gobiernos sean más abiertos. Es decir, la doctrina existe, tendrá más o menos fundamento científico, pero lo que importa no es si tiene o no tiene fundamento científico, lo que importa es que la doctrina existe, hay gente que milita la doctrina, y eso algún impacto en los gobiernos tendrá. Lo otro que tiene que hacer es incorporarse a la web 2.0, eso está claro, digamos. Nadie que se precie de querer gobernar hoy puede estar afuera de la red, tiene que estar en la red. Por la red circula información, conocimiento, opiniones de la gente, perspectivas, etc. Y por tanto esto lo tiene que dar algún nivel de apertura a los ciudadanos que están movilizados en torno de esto. También puede ser un mecanismo de construcción de legitimidad. También puede ser utilizado, como de hecho se hace en la lucha por las orientaciones de las políticas públicas. Y se tiene que hacer cargo que estos ciudadanos movilizados también ejercen un control de hecho a partir de la web de las acciones de gobierno. Otra cosa que está compelida a utilizar es que tiene que realizar una nueva síntesis. No solo con respecto a las doctrinas que imperaron en los 90, ¿no? Estas cosas de la reforma de los sistemas administrativos o la gestión por resultado o el e-government o la gobernanza, y ver cómo esto se mezcla con estas nuevas ideas de gobierno abierto, sino con respecto a doctrinas muy propias del tipo de gobierno que tenemos en esta década en América Latina, que no tienen ninguna formulación doctrinaria, pero que están sucediendo de hecho. Por ejemplo, son gobiernos que creen que tienen fuerte legitimidad para tomar decisiones en el nombre del pueblo. Hay fuerte concentración de poder en estos gobiernos. Es un método de acción política y administrativa. Nadie ha elaborado una doctrina con respecto a esto. Sí por ahí alguna interpretación teórico-política, pero no de doctrina administrativa. Y esto existe. O, por ejemplo, en el caso boliviano, donde hoy se está hablando de una gestión pública plurinacional y pluricultural. ¿No? Bueno. Por supuesto tiene que aumentar la escucha. Y otra cosa que tiene que saber es que se tiene que preparar para la incorporación de técnicos o profesionales que militan los valores del open source y del open government. Esto pasa. Esto pasa. Conozco casos de chicos programadores, un caso muy interesante de un chico programador que se le ocurrió programar para teléfonos inteligentes una vinculación con la web de la ciudad de Buenos Aires para que uno desde el teléfono supiera dónde había bicicletas disponibles. A las 2 semanas ese muchacho estaba trabajando para el gobierno de la ciudad. Y esto plantea un dilema, que es ¿cuánto del ciberactivismo luego se va a incorporar como funcionario público o incluso como dirigente político? Y entonces ya está del otro lado del mostrador, para decirlo de alguna manera. Y creo que cada vez más
todos los movimientos sociales y partidos políticos van a tener gente que crea positiva y positivamente en los valores del gobierno abierto. Y que esto va a cruzar a todos los partidos políticos. O sea que para esto se tiene que preparar. ¿Cómo formamos a la gente que forma parte de ese alto nivel directivo de las administraciones públicas? Sabiendo que no hay un lugar donde lo formamos, sino muchos lugares donde lo formamos. No solo están las escuelas de formación administrativa, no solo están las escuelas de formación política de parte del Estado, sino los ámbitos de los propios partidos políticos donde se forman los cuadros y las universidades. Entonces, me parece que algo que tiene que pasar es una incorporación conceptual y tecnológica crítica de la doctrina. Cuando digo crítica, es decir, tiene este origen histórico, tiene estas ideas, tiene estos componentes utópicos, utiliza estas herramientas tecnológicas, sepa qué pasa. ¿Qué quiero decir con esto? No vendamos acríticamente las doctrinas del gobierno abierto. Formemos a la gente mirada crítica sobre una doctrina que no es nada más que una doctrina de gobierno y de administración, originada del contexto que dije anteriormente. Segundo, me parece que es más interesante formar a la alta dirección pública en un debate democrático crítico. Es decir, que la gente que está en esas posiciones que se supone que son técnicas, o que tiene un fuerte contenido técnico, o de ideológico en el sentido de formulación de políticas, participe o sea formada en el debate democrático, en el debate sobre la participación, la apertura de los gobiernos, la evolución de la democracia, la reconfiguración de la ciudadanía como fenómeno histórico. Porque si formamos a la alta dirección pública en teoría política, para decirlo de alguna manera, en el debate democrático, estará en mejores condiciones de poder evaluar críticamente estas nociones sobre gobierno abierto, etc. Otra manera indirecta, que lo sugirió el colega también de Misiones, es formar indirectamente. Es decir, bueno, si yo formo a la gente a la alta dirección pública, por ejemplo, gestión del conocimiento, no solo va a aprovechar el conocimiento que está dentro de la organización pública, de los empleados, los funcionarios, etcétera, sino va a tender a aprovechar el conocimiento que la ciudadanía tiene y que puede servir en el proceso de formulación de la política. O formarla en la gestión en red. Hoy todo el mundo gestiona en red y esto supone valores acerca de la naturaleza de la gestión pública que puede volver más proclives a este nivel directivo de la administración a, por lo menos, estar más abiertos a escuchar la opinión ciudadana. Sintéticamente, entonces mi impresión es que estamos, una vez más, frente a una de las tantas doctrinas administrativas que han aparecido a lo largo de esta ciencia técnica de la administración pública, que responde a un contexto histórico y tecnológico de crisis de la democracia, movilización de la ciudadanía y aparición de la web 2.0, que tiene interesantes componentes prácticos de cómo mejorar la relación ciudadanía-administraciones públicas, que tiene componentes utópicos ciertamente muy importantes en materia de republicanismo cívico, y que como mínimo debemos hacer muchos esfuerzos para que nuestros altos funcionarios públicos, cualquiera sea su origen, como mínimo sepa que esto va a impactar su acción cotidiana. Muchas gracias por su atenta escucha. Muchas gracias, Guillermo. Y tenemos una pregunta del público. Son varias preguntas en una, así que la leo completa. ¿Cree que desde gobiernos abiertos se podría llegar a hacer algo para cambiar la situación y la calidad adversa que está atravesando el país? ¿Cuáles son las perspectivas de los gobiernos abiertos? ¿Usted cree que gobiernos abiertos incluyen a los ciudadanos que piensan diferente? Bueno, lo primero que debo decir es que, por todo mi discurso anterior, tomo a la doctrina del gobierno abierto como una doctrina más y, por lo tanto, estoy tratando de mirar científicamente el impacto que la doctrina causa efectivamente en la realidad, en primer lugar. En segundo lugar, si siguieron mi análisis, gobiernos fuertes y que hacen de, digamos, un método administrativo decisionista y con el cual han hecho transformaciones muy significativas en América Latina en los últimos años,
Mi impresión es que tienen, por cierto, dispositivos de sus movimientos políticos en la red que les permiten captar y escuchar lo que sucede en distintos lugares de la ciudadanía, pero también actuar en ese espacio de lucha. Por tanto, si digo actuar, estoy diciendo con vocación legitimadora de su acción y vocación también manipuladora. Y la verdad que no tengo opinión formada acerca, bueno, primero no tengo opinión formada acerca de si esta utopía del gobierno abierto originado en países de capitalismo avanzado efectivamente es una solución para el caso sudamericano. Y adelanto que no, que mi perspectiva particular es que no. Pero admito que otros puedan pensar distinto que yo. Pero en segundo lugar, tampoco veo que haya predisposición contextual y fáctica y de naturaleza ideológica favorable a avanzar más allá de aumentar el nivel de escucha de la voz de distintos sectores populares como elemento para la toma de decisiones públicas y utilizar estos mecanismos como mecanismos de legitimación. Yo no lo veo. No veo que estemos en un contexto que vaya a avanzar más que esto. Puede ser de que en el futuro esto cambie, pero mi impresión es que en el actual contexto es así. Y aun cuando no cambiara, repito que no soy no vengo acá a defender a la doctrina del gobierno abierto, vine a hacer un análisis crítico como experto en administración pública sobre esta doctrina administrativa. Así que no me sentiría en condiciones de contestar alguna parte de la respuesta, que supondría que yo comparto esos valores del gobierno abierto, cosa que por ahora lo que estoy haciendo es mirándolo, mirando la evolución de la doctrina. Lo que sí creo que en cualquier condición, cualquier democracia, con cualquier mecanismo de escucha a la ciudadanía, sea a través del voto, mecanismos de consulta, participación de ciudadanos organizados y movilizados, ahora escucha en la red, ahora uso de estos mecanismos para mejorar el accountability o la legitimación o la participación ciudadana en la política. Siempre esto ayuda porque supone ir mejorando o complejizando la naturaleza de la participación ciudadana. ¿Sí? Lo que no creo es que efectivamente podamos ir hacia una concreción fáctica de la totalidad de las dimensiones de la doctrina, como en realidad no ha sucedido con ninguna de las doctrinas administrativas que han recorrido la historia de estas ideas, ¿no? Muchas gracias. Listo. Bueno, muchas gracias por su atención, ¿eh?